Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanyo y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando el 11 más costoso de cada una de las 6 confederaciones. Lo que vamos a hacer es muy sencillo, con la página obviamente Transfer Market, que siempre utilizamos para los valores, agarrar en cada posición, desde arquero hasta los delanteros, cuáles son los jugadores más caros, armar un equipo, juntar todo ese valor y de esta forma averiguar cuánto vale el mejor 11 de cada una de las confederaciones y de esta forma armar un ranking. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita. Más del 60% de la gente que ve los videos no está suscrita y a mí me ayuda un montón. Que me sigan en las redes sociales y que además también tienen los links en la descripción de mis canales secundarios. Y que ahora sí, arrancamos con estos 6 equipos. En el puesto número 6, y como era de esperarse, nos vamos a encontrar con Oceanía. En este caso tienen el arco a Michael Wood, de Nueva Zelanda, arquero que ataja en el Almere City de la segunda división de los Países Bajos y tiene una cotización de 500.000 euros. De lateral derecho nos encontramos con Dane Ingham, también de Nueva Zelanda, que juega en Newcastle United Jets, en este caso de la A-League, que es la liga australiana, y tiene una cotización de 450.000 euros. En el lateral izquierdo nos encontramos con Liberato Kakatse, también de Nueva Zelanda, que en este caso juega en la primera división de Bélgica, en el Sint-Truiden, y tiene una cotización de 1.200.000 euros. Como defensores centrales también nos vamos a encontrar con dos jugadores de Nueva Zelanda. Uno es Winston Reid, en este caso ya libre, pero que tuvo muchos años jugando en la Premier League, más precisamente en el West Ham. Actualmente vale 1 millón de euros. Y como compañero de saga nos encontramos con Bill Tuiloma, que también, como les dije, es de Nueva Zelanda, juega en el Seattle Sounders de la MLS y actualmente tiene una cotización de 1 millón de euros. En la mitad de la cancha nos vamos a encontrar con Ryan Thomas, también de Nueva Zelanda y que juega en el PSV Eindhoven y tiene una cotización de 3 millones de euros. Acompañándolo nos vamos a encontrar con Koba Koindri, que en este caso tiene la particularidad de ser el único jugador de todo el equipo que no es de Nueva Zelanda, es de Nueva Caledonia, juega en el Valencia y tiene una cotización de 1 millón de euros. Y también en la mitad de la cancha, con un perfil un poco más defensivo como pivot, nos encontramos con Alex Ruffer de Nueva Zelanda, que juega en el Wellington Phoenix y tiene una cotización de 450.000 euros. En la delantera nos vamos a encontrar primero con Sarpreet Singh, en este caso también de Nueva Zelanda, pero con orígenes indios, que juega en la segunda división del fútbol alemán y tiene una cotización de 800.000 euros. Nos vamos a encontrar con Costa Barroses, también de Nueva Zelanda, que juega en el Sydney FC de la liga australiana y tiene una cotización de 750.000 euros. Y por lejos, la gran figura del equipo y el jugador más caro, nos vamos a encontrar con Chris Wood, de delantero centro de número 9, también de Nueva Zelanda, que juega en el Burnley del fútbol inglés y tiene una cotización de 8 millones de euros. ¿Cuál es el valor total del 11 de Oceanía? 18.500.000 euros. En el puesto número 5 nos vamos a encontrar con Asia. ¿Cuál es el 11 ideal? Bueno, en el arco nos encontramos con el australiano Matthew Ryan, que juega en la Real Sociedad, 6 millones de euros para él. En el lateral derecho nos vamos a encontrar con Tomiyasu, el lateral japonés del Arsenal, que tiene una cotización de 20 millones. Y en el lateral izquierdo nos vamos a encontrar con el iraní Milad Mohammadi, que juega en el AEK Atenas de Grecia y tiene una cotización de 2,5 millones de euros. La saga central está conformada por Min Jae-Kim, de Corea del Sur, que juega en el Fenerbahce turco y vale 6 millones de euros, y acompañado por Harry Soutar, australiano, que juega en el Stoke City y vale 4 millones de euros. La mitad de la cancha tiene como pivot a Wataru Endo, japonés, que juega en el Stuttgart alemán y tiene una cotización de 10 millones de euros, acompañado por Kang In Lee, de Corea del Sur, que juega en el Mallorca de España y tiene una cotización de 10 millones de euros. Y como volante un poco más de ofensivo nos encontramos con Daichi Kamada, japonés del Eintracht Frankfurt, que tiene una cotización de 25 millones de euros. En la delantera nos vamos a encontrar con Heung-min Son, el futbolista de Corea del Sur, que juega en el Tottenham, 85 millones de euros para él, y una delantera formada por dos iraníes como son Sardar Azmoun del Zenit, 25 millones de euros para él, y Mehdi Taremi del Porto, 16 millones de euros para él. ¿Cuál es el valor total del equipo asiático? 210 millones de euros. En el puesto número 4 nos vamos a encontrar con la CONCACAF. En este caso tiene de arquero a Keylor Navas, el costarricense del Paris Saint-Germain, 12 millones de euros. Como lateral derecho a Serginho Dest, el estadounidense del Barcelona, 30 millones de euros. Como lateral izquierdo a Alphonso Davies, el canadiense del Bayern Múnich, 70 millones de euros. Como pareja central a John Brooks del Wolfsburgo,
estadounidense, de 14 millones de euros, y a Chris Richards, también estadounidense, del Hoffenheim alemán, con una cotización de 7 millones y medio de euros. En la mitad de la cancha nos vamos a encontrar con Winston McKennie, de la Juventus, también estadounidense él, y tiene una cotización de 25 millones de euros. A Tecatito Corona, tirado un poco más hacia la derecha, 30 millones de euros para el mexicano de El Porto, y también con Giovanni Reina, el estadounidense del Borussia Dortmund, que tiene una cotización de 42 millones de euros. La delantera, bueno, como extremos nos encontramos con Christian Pulisic, uno de los jugadores más caros de esta plantilla, 50 millones de euros para el estadounidense del Chelsea, con Irving el Chucky Lozano, 45 millones de euros para el mexicano del Napoli, y finalmente como delantero nos encontramos con Jonathan David, el canadiense del Lille, que tiene una cotización de 35 millones de euros. Valor total de esta plantilla, 360 millones 500 mil euros. En el puesto número 3 nos vamos a encontrar a África con muy buen valor de mercado en cuanto a sus jugadores. Por ejemplo, en el arco tiene a Edouard Mendy, el arquero del Chelsea, nacido en Senegal, 30 millones de euros para él. En el lateral derecho tiene a Achraf Hakimi, el marroquí, que juega en el Paris Saint-Germain y vale 70 millones de euros. Y en el lateral izquierdo también del Paris Saint-Germain, al senegalés Abdou Diallo, que vale 25 millones de euros. La saga central está conformada por Koulibaly, el senegalés del Napoli, 48 millones de euros, y por Edmund Tapsoba, el futbolista de Burkina Faso que juega en el Bayer Leverkusen y vale 40 millones de euros. En la mitad de la cancha nos vamos a encontrar como pívot al Wilfried Ndidi, el futbolista nigeriano del Leicester, 60 millones de euros, acompañado por Franck Kessie, el marfileño de 55 millones de euros que juega en el Milan, y por Thomas Partey, el futbolista ganés que juega en el Arsenal y tiene una cotización de 40 millones de euros. Los extremos, posiblemente los mejores del mundo, nos encontramos con los dos del Liverpool. Por derecha a Mohamed Salah, el egipcio, de 100 millones de euros, y por izquierda a Sadio Mané, el senegalés, de 85 millones de euros. Y como delantero centro nos vamos a encontrar con Víctor Osimhen, el delantero nigeriano del Napoli, con una cotización de 60 millones de euros. Valor total del equipo ideal de África, 613 millones de euros. Puesto número 2 y nos encontramos con CONMEBOL. ¿Cuál es el 11 ideal? Bueno, en el arco Alisson Becker, el brasileño del Liverpool, 60 millones de euros. En el lateral derecho Emerson Royal, el brasileño del Tottenham, 25 millones de euros. En el lateral izquierdo también un brasileño, Renan Lodi, de 25 millones de euros, el jugador del Atlético de Madrid. En la saga central nos encontramos con Marquinhos, 75 millones de euros para el brasileño del Paris Saint-Germain, y con José María Jiménez, 60 millones de euros para el uruguayo del Atlético de Madrid. En la mitad de la cancha, como pívot, nos encontramos a Casemiro, 70 millones de euros para el futbolista del Real Madrid. Y acompañándonos nos vamos a encontrar con Federico Valverde, el uruguayo del Real Madrid, 65 millones de euros, y con Rodrigo de Paul, el argentino del Atlético de Madrid, de 40 millones de euros. La delantera, por extremo izquierdo nos vamos a encontrar con Neymar, 100 millones de euros. Por la derecha nos vamos a encontrar con Lionel Messi, 80 millones de euros, y como delantero centro a Lautaro Martínez del Inter, también con un valor de 80 millones de euros. Valor total de la CONMEBOL, 680 millones de euros, la realidad bastante parejo con África. Y en el puesto número 1, que creo que la mayoría se lo debe imaginar, pero bueno, lo interesante es ver finalmente cuánto vale el equipo en diferencia al resto que vengo nombrando, nos vamos a encontrar con la UEFA. En el arco, Jan Oblak de Atlético de Madrid, 70 millones. Lateral derecho, Trent Alexander-Arnold, 75 millones de euros. Y en el lateral izquierdo, Andrew Robertson, 65 millones de euros para el futbolista escocés del Liverpool. Pareja de centrales conformada por el portugués Rubén Díaz, 75 millones de euros. Y Matthew de Ligt, el futbolista de los Países Bajos y de la Juventus, 70 millones de euros. Mitad de la cancha con 4 volantes, uno más defensivo o de pívot, como sería Joshua Kimmich, 90 millones de euros para el alemán. Acompañado por Frenkie de Jong, 90 millones de euros para el jugador del Barcelona, por Kevin De Bruyne, 100 millones de euros para el belga del Manchester City, y Bruno Fernández, 90 millones de euros para el portugués del Manchester United. La delantera finalmente están los dos jugadores más caros según Transfermarkt, como son Erling Haaland, 150 millones de euros para el noruego del Borussia Dortmund, y finalmente Kylian Mbappé, el jugador más caro según Transfermarkt, 160 millones de euros para el francés, y finalmente la cotización de este 11 es de 1.035 millones de euros, muy por encima de todas las que venimos repasando. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, me pareció interesante esto de armar los 11 más caros y hacer un ranking, y la verdad que alguna que otra sorpresa nos encontramos, principalmente creo yo con el valor tan grande que tiene la Confederación Africana, que supera ampliamente a CONCACAF y Asia y está bastante cerca de CONMEBOL. Déjenme en los comentarios su opinión, síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal y nos vemos mañana en otro video.